Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar favorablemente esta ley, pero también vamos a contestar algunas cosas que se dijeron acá. Vamos a contestar algunas cosas que se dijeron acá. Juntos por el Cambio nuevamente demostró que puede ser una cosa, la otra o absolutamente lo contrario. En muy pocos tiempos los vimos cambiar de posición varias veces, pero me asombró que un diputado incluso diga tenemos que conectar con una sociedad doliente. ¿Con quién va a conectar negándose a quitar un impuesto odiado por la clase trabajadora como es el impuesto a las ganancias? No sé. Incluso cuando dicen frases, son frases tan vacías de contenido que no las entiendo. Porque Macri, que hizo campaña contra los gobiernos del Frente de Todos que defendieron a rajatabla este impuesto, dijo que lo iba a eliminar, no lo eliminó y amplió a aquellas personas a las cuales lo alcanzaba. Ahora tienen una oportunidad de revertir esa vergüenza y nuevamente se niegan a votarlo y se callan, por supuesto, señor presidente, frente al dólar soja, frente a todas las medidas, incluso algunos las acompañan, como las retenciones cero para las automotrices. Entonces, en ese caso, sí. Ahí no hay problema de déficit, ahí no hay ningún problema. Cuando es el bolsillo los trabajadores les agarran todas las ganas de cuidar las arcas del Estado. Bueno, qué raro, ¿no? Dijeron pobreza cero, la aumentaron aproximadamente en 10 puntos. Nosotros, en cambio, estamos acá porque tenemos coherencia, porque tenemos principio, porque siempre sostuvimos que el salario no es ganancia, pero no solamente en este recinto, presentando reiteradamente proyectos para que se elimine la cuarta categoría, sino porque también hemos estado en la calle, en los sindicatos, en los gremios, con los mismos principios, con los mismos valores y con la misma coherencia, siempre defendiendo que el salario no es ganancia. Lo hicimos en este recinto hace unos pocos meses, cuando el mismo ministro, el mismo gobierno, el mismo bloque oficialista nos quería vender gato por liebre y empezarle a cobrar ganancias a los trabajadores judiciales. Nos hicieron campañita de esa, no le quieren cobrar a los jueces. Bueno, no funcionó porque nuestra postura es clara, que los jueces y funcionarios paguen ganancias y los trabajadores y trabajadoras judiciales no. Eso fue hace muy poco. Por eso no es necesario decir o empezar diciendo que esta es una medida claramente electoral. Claro que es electoral. Si hace unos meses le querían empezar a cobrar a los miembros del Poder Judicial, ahí el salario no era ganancia, a los trabajadores y trabajadoras judiciales no era ganancia. Entonces, bueno, todo es inexplicable y es una gran ensalada donde buscan salir del fracaso al que nos han llevado los que vienen gobernando. Pero nosotros nunca vamos a compartir esa famosa teoría de la redistribución que decía que para darle a los que menos ganan había que sacarle a los trabajadores que más ganan. Entonces, como nunca compartimos eso, siempre sostuvimos que el salario no es ganancia y que se tienen que meter con los ricos. Al revés del diputado preopinante, del diputado Javier Milei, nosotros creemos que sí hay que meterse con los banqueros, con las cerealeras, con los que se la vienen llevando en pala, porque él recién acá esbozó una teoría del derrame, que si vos le sacás impuestos, le das muchas concesiones a los de arriba, eso en algún momento va a derramar y vamos a estar todos felices cantando por la pradera. No es así. Ya hubo un gobierno que sostuvo eso, fue el menemismo y hundió nuestro país. Y la clase trabajadora salió mucho peor de lo que entró a esos gobiernos peronistas que llevó adelante Carlos Menem y Cavallo, otro ídolo del diputado preopinante. Entonces, nosotros queremos destacar por qué en este caso creemos que es totalmente injusto el cobro que se está realizando. Tal vez algunos de los que hablaron, de los que dijeron que no iban a acompañar este proyecto, no tienen idea. A veces yo siento que no tienen idea. Yo le preguntaba a una compañera mía que trabaja en una importante alimenticia, tal vez de la más grande de este país,
Digo, ¿quiénes estaban pagando ganancias en la fábrica? ¿Quiénes pagan? Entonces me contó, me empezaron a llegar decenas de testimonios, señor presidente, que emocionan. Sonia, trabajadora del turno noche, hay que trabajar teniendo hijos, que los cría sola, a su hija la cría sola, toda la noche para cobrar un poco más, hace horas extras para terminar de arreglar su casita en un barrio de Garín y cuando se pasa del límite le cobraban ganancias. Andrea, le descontaron hace muy poquito 60.000 pesos de impuesto a las ganancias. Mamá soltera, mantiene a sus hijas, a su nieta y a su mamá. Imaginen el esfuerzo. Está tratando de edificar su casa, tampoco tiene casa, no tiene un terreno propio, 20 años de fábrica. Gladys, 30 años, trabaja en la empresa, 3 hijos a su cargo. Hay un mes que llegó a cobrar 0 pesos por el impuesto a las ganancias. Analía cobró 7.283 pesos, le descontaron 191.000, hace muy poquito. Bueno, tal vez si conocieran esos ejemplos, muchos de panza llena acá podrían comprender mejor de qué estamos hablando, ¿no? Por eso, claro que acá hay un reconocimiento del fracaso, claro que acá tenemos que partir de hablar que cayó en el último tiempo el 42% el salario de los informales. Claro que acá, lamentablemente, en estos años se pulverizó el salario y no vimos la fuerza de los sindicatos y las centrales sindicales en la calle como tendrían que haber estado defendiendo esto. Pero eso a nosotros no nos impide ver que nuestra clase es enorme, que tiene más de 30 millones de trabajadores y de trabajadoras, y que esto hoy va a ser visto por aquellos trabajadores que ganan un poco más, que están bajo convenio, como una conquista. Pero no nos olvidamos que si ponemos la fuerza de toda esa clase trabajadora en movimiento, podríamos unir aquello que tantos años de ajuste, de programas del FMI han desunido, porque nuestra clase hoy tiene trabajadores tercerizados, precarizados, no registrados, trabajando en formas de precarización, en formas fraudulentas de contratación. Ya termino. Pero eso es lo que hay que unir para ir por los demás derechos, no tirarse contra aquellos que hoy pueden recuperar parte del salario que le estaban sacando. Desde el 2015 perdió casi 31 puntos el poder adquisitivo del salario mínimo. Ese es el salario mínimo que estamos hablando hoy. Y por eso también alertamos, señor presidente, que este cálculo de 15 salarios mínimos y el salario mínimo sigue perdiendo tanto poder adquisitivo, también puede volver a quedar desfasado en el tiempo. Y una cosa más para terminar. Mientras a los trabajadores se le viene cobrando ganancias, las diferencias con las empresas es notable. No solo muchas están directamente exentas u otra de 15 empresas mineras, en los últimos años solo 3 o 4 han pagado impuesto a las ganancias porque tienen miles de maneras de eludirlo, sino que en este recinto se han votado reducciones como la de la economía del conocimiento, un gran negocio para Galperín, que encima se da el lujo de opinar desde el exterior. Ya termino. Y es mentira que pagan la alícuota que les corresponde. El propio Guillermo Michel reconoció, un funcionario, alto funcionario de este gobierno, que la tasa de impuesto efectivo a las ganancias sobre las ventas de las grandes empresas es del 2,44. Eso es lo que pagan los ricos de este país y acá encima se opina que hay que bajarle más impuestos. Me parecería una locura. Lo que hay que discutir es cómo esos grandes empresarios no se las siguen llevando en pala. En el presupuesto que se va a tratar... diputada, por favor. Sí, ya redondeo. En el presupuesto que se va a tratar, que mandó Sergio Mesa para el 2024, que acordó con Javier Milei que no se trate ahora, que se quede tranquilo porque sigue el festival para las grandes empresas. Galperín sigue ganando, siguen ganando todos y se proyecta una inflación engañosa para ajustar en cultura, en los programas contra la violencia de género, en ambiente, todos temas que son urgentes. Nosotros al revés proponemos 6 horas de jornada de labor, reducción de la jornada laboral, reparto de las horas de trabajo para unir a la clase trabajadora entre aquellos que hoy tienen un trabajo con derechos y con aquellos que no lo tienen. Con esa reducción de la jornada laboral se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo genuinos con derechos, que es lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, no más ajuste, no más programa del Fondo Monetario. Gracias, diputada Bregman.